Si no estableces entre lo que es urgente y lo que es importante en tu vida, probablemente estás perdiendo tu tiempo. Hola, te habla Liana, te doy la bienvenida. Hoy quiero que hablemos de la diferencia que existe entre las cosas urgentes y las cosas importantes de tu vida. Y aunque no lo creas, uno de los presidentes de los Estados Unidos nos va a ayudar a lograrlo. Y antes de hablar de este tema, quiero hablarte un poco de este presidente para que tú entiendas el por qué estamos utilizando esta herramienta. El presidente Dwight Eisenhower, él fue un general de 5 estrellas que quizás tú te acuerdes de él, porque él fue muy famoso por aquel desembarco de Normandía que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Él vivió una de las vidas más productivas que podamos conocer en la historia. No solamente tuvo 2 mandatos presidenciales, sino que durante estos mandatos presidenciales él creó y organizó una serie de programas muy importantes que cambiaron la historia de una nación. Él desarrolló el sistema de autopistas interestatales que existe hoy en día en los Estados Unidos, ayudó con el lanzamiento del Internet o algo que se llamaba DARPA, con la exploración del espacio, la NASA, con el uso pacífico de energías alternativas, lo que fue la ley de la energía atómica y entre otras muchas cosas. Él fue el presidente de la Universidad de Columbia, se convirtió en el primer comandante supremo de la OTAN y, como muchos sabemos, también le encantaba escribir, pintar al óleo y no entendemos cómo. Siempre tenía tiempo para uno de sus pasatiempos favoritos, que era el golf. La verdad es que este expresidente de los Estados Unidos tenía una capacidad impresionante para poder manejar la productividad. Y no lo hacía únicamente por días o por semanas, sino que esta capacidad de ser productivo realmente él lo hacía por muchos años. Por lo tanto, las estrategias que él desarrolló de productividad, aquellas estrategias de cómo manejar el tiempo, de cómo administrar tareas, son estrategias que han sido estudiadas a través de la historia. Y pues yo quiero compartir con ustedes una de sus estrategias, algo que conocemos como la matriz de Eisenhower. Quizás ya la conozcan. Es conocida en el mundo de la productividad y hemos trabajado mucho con ella porque nos ayuda a entender entre lo que es importante y lo que es urgente. Observen ustedes que esta matriz está dividida en 4 cuadros y uno de ellos pues tiene un color que es diferente a los otros 3. Yo voy a hablar un poquito de estos 4 cuadros para que tú veas la diferencia. Tienes que evaluar si lo que tú haces a diario son cosas urgentes o si lo que estás haciendo el día de hoy son cosas importantes. Tienes que llegar a evaluar si realmente lo que tienes que hacer es necesario que tú lo hagas o si es algo que en este momento no es importante hacerlo. Es algo que es vital en tu vida, que tengas muy claro cuál es la diferencia entre algo urgente y algo importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, que tengas que pagar un recibo de la electricidad hoy, que es el último día de plazo, y que si no lo pagas vas a tener las consecuencias de pronto de un cobro más grande que te hagan, una multa que te pongan o inclusive que te quiten el servicio. Esa actividad no la puedes comparar con algo como, por ejemplo, una camisa o una blusa que hayas visto en la televisión y tengas el deseo de comprarla porque el sábado quieres verte diferente y te quieres ver muy bien. A no ser de que el sábado sea tu matrimonio, no es una actividad que sea importante. Entonces, tenemos que entrar a entender la diferencia entre estas 2 actividades. Observa lo siguiente, mira, en el cuadro número 1, se lleva a cabo aquellas cosas que son urgentes y que son importantes. ¿Qué pasa con estas actividades? Estas actividades hay que hacerlas de inmediato, las tienes que hacer ahora. Son actividades que no te dan tiempo para pensar si lo puedes hacer o no. Son actividades que estás ya en una crisis como lo es pagar ese recibo. Hoy era el último día. Tienes que hacerlo, nadie más lo puede hacer. Estas actividades tienen esas características que son una serie de entregas y de cosas rápidas que tienes que hacer, una cantidad de problemas urgentes que se presentan. Los resultados de este tipo de actividades es que estás en estrés todo el tiempo, que dedicas tu vida a gestionar las crisis, que estás apagando los fuegos, como decimos nosotros los coaches. Así que es un lugar en donde tú no quieres estar. Son cosas que tienes que hacer ahora. Son importantes, son urgentes, pero no están planeadas.
Ahora observemos el cuadrante número 3. Son las cosas urgentes que no son importantes. En este cuadrante son una serie de actividades que tú estás haciendo porque te interrumpen y toca hacerlas, como puede ser una cantidad de emails. Son actividades diarias que se hacen uno y otro día. Sí, son urgentes, pero no son importantes. Mira, los resultados de estas actividades no son tampoco muy halagadoras. Este tipo de actividades son actividades que no permiten que tú te prepares, que no permite que tengas un estudio, sino son cosas que de un momento a otro se presentan. Son cosas que de una u otra manera te llevan a tener ese sentimiento de que está fuera de control, de que no puedes controlar lo que está pasando y desafortunadamente cuando andas haciendo cosas urgentes que no son importantes, que salen de repente, llegas tarde a muchos lugares, se nota que no estás preparado, se nota que no estás haciendo las cosas con esa calidad que pudieras hacerlas y esto comienza a darte una mala imagen. Este tipo de actividades son las actividades que tienes que buscar cómo delegarlas. Son urgentes, pero no son importantes, no tienes por qué estar presente en ellas. Observemos el cuadrante número 4, que son una serie de actividades que no son urgentes, pero tampoco son importantes. Son una serie de actividades que definitivamente están quitando tu atención, te estás desenfocando. Son actividades como, por ejemplo, emails, llamadas en la oficina, cosas que tú no tienes que estar para nada involucrado. Una de las cosas poderosas que está pasando ahorita, que entran mucho en este cuadrante, quizás en el 3 y en el 4, es estas actividades que no tienen sentido, pero de todos modos las haces. Si tienes el teléfono en tu mano y de repente estás buscando algún dato, pero comienzan a timbrar unos mensajes del internet y te metes a las redes sociales y en vez de navegar comienzas a naufragar y de repente pasan 15 minutos, 20 minutos, una hora, estás haciendo un tiempo muerto, estás quemando un tiempo que no tiene ninguna productividad, no tienes una intencionalidad en entrar a las redes sociales como pudiera ser el buscar un tema específico, el seguir a alguien que está adicionando valor a tu vida. Es un tiempo muerto, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de asuntos personales, de actividades, de emails, de pérdida de tiempo, que no son urgentes, que no son importantes, y los resultados de ellas no son nada halagadores. Son una serie de situaciones que te llevan a ti a ser irresponsable, porque por estar haciendo esas cosas, no estás haciendo las que realmente deberías hacer. Son situaciones en donde definitivamente hay una total ausencia de proactividad, de una planeación, y muchas de las personas que toman la decisión de tener este tipo de actividades mientras están en sus lugares de trabajo, desafortunadamente, pues son despedidos y si lo hacen a través de sus proyectos, tienen continuos fracasos. Este tipo de actividades las tienes que eliminar por completo de tu agenda. No pueden ser parte de tu diario vivir si tu deseo es aumentar tu productividad. Ahora miremos el cuadrante número 2, el que está con un color diferente. Es el cuadrante que te ayuda a ti a aumentar tu productividad. Es el cuadrante en donde tienes una serie de actividades que te llevan a ser mucho más intencional, que tienen mejores resultados. Porque estas actividades son actividades que tú puedes prevenir, son actividades que tú puedes planear. Tomas la decisión de si las haces o no con un tiempo de anterioridad. Están basadas en un plan. Tienes la posibilidad de manejar los riesgos que hay con anterioridad y pensar si hay que hacer un plan diferente o si alguien puede ayudarte o si hay que cambiar de hacer las cosas de alguna manera. Te da una oportunidad cuando tú estás trabajando en las cosas importantes que no son urgentes. En este cuadrante hay maravillosos resultados porque tú tienes la oportunidad de tomar una decisión, es parte de tu plan. Mira, en este cuadrante, ¿qué es lo que sucede? Que tienes allí una visión. Estás teniendo una mejor perspectiva porque estás trabajando sobre las cosas que tú debes trabajar. Tienes en cierta manera control. Porque mira, el tiempo es igual para todos. Todos tenemos 24 horas, 7 días a la semana. Es como un sofisma de distracción. No es una realidad decir que nosotros podemos controlar el tiempo. Realmente lo que nosotros podemos hacer es controlar lo que nosotros hacemos a través del tiempo. Entonces, qué maravilloso que tú tengas una planeación en donde puedas controlar que si, por ejemplo, viene algo de imprevisto, o lo eliminas o lo delegas, o si tienes que hacerlo porque es algo que sucedió
y no hay manera de que tú no lo hagas y lo tengas que hacer, al tener una planeación contigo, te va a permitir volver nuevamente a ese lugar en donde tú estás llevando una vida intencional y en donde estás teniendo mejores resultados. Puedes evaluar, porque cuando tienes planeación, hay la posibilidad de que evalúes los resultados que estás teniendo y que puedas observar si hay algo que tengas que cambiar. Mientras estés trabajando en cosas urgentes, esto es imposible. No existe la evaluación, no existe la observación, no existe el equilibrio. Así que esta matriz de Eisenhower, que es un concepto muy sencillo, es una idea muy sencilla, no es nada nuevo, como te digo, lo nuevo viene a ser aquí de que a partir de mañana tú comiences a utilizar esta matriz para incrementar tu productividad y para ser mucho más intencional, manejar tus recursos de una manera más efectiva. Muchos hombres exitosos y pensadores que han hablado de ella y muchos de ellos, estoy de acuerdo con muchos de ellos en cosas que dicen como por ejemplo que, mira, las cosas importantes de tu vida son cosas que están determinando tu futuro, mientras que las cosas urgentes están en el pasado. Ese es un pensamiento muy profundo acerca de esta matriz. Piénsalo, estas cosas urgentes son del día de hoy, son cosas del día a día que pasan rápido, mientras que si dedicas tu tiempo a las cosas importantes, vas a incrementar tu intencionalidad, vas a tener una vida mucho más significativa y mejor aún, vas a poder convertir estas cosas importantes en prioridades. Por eso en la vida es tan importante que tengas un plan, que hayas planeado lo que haces a diario. Yo sé que estás ocupado todos los días, pero eso no significa que estés trabajando en las cosas importantes. Puedes estar todo el día haciendo cosas urgentes y no tener resultados. Yo te sugiero que si no tienes un plan, que si aún no has preparado un plan o que si tienes uno, hagas una evaluación esta semana de tu plan. Personalmente, quiero invitarte a un reto que voy a hacer a través de las redes sociales. Voy a estar reunida con aquellas personas que están decididas a tener un plan, que están decididas a trabajar sobre las cosas importantes, que están decididas a mantener sus prioridades como lo primero en su vida, que no quieren perder más el tiempo, que quieren manejar muy bien sus recursos. Así que si tú eres una de esas personas, mantente conectado. El siguiente reto va a aparecer aquí en este video, no solo el enlace para que te conectes a ese grupo en donde vamos a estar haciendo este reto, sino también más información para que estés preparado para ese reto. Van a ser 8 días, 30 minutos al día, pero vuelvo y te digo, es únicamente para aquellas personas que están decididas a retarse a ellos mismos y llevar su vida a otro nivel, para que vivas una vida dentro de las cosas importantes, para que tus días sean muy significativos e intencionales, tengas mejores resultados y alcances mejores niveles de logros. Así que me encantó muchísimo hablar hoy contigo. Qué bueno que tuviste este tiempo. Reflexiona entre las cosas importantes y las cosas urgentes que estás haciendo en tu vida. Utiliza esta matriz y mejora tu productividad. Mantente conectado porque la próxima semana seguimos hablando de este tema tan interesante. No pierdas más tu tiempo. Es necesario que mejores tu productividad.